and there's no heaven. It's easy if you try. Imagine all the people living for today. Amigos, bienvenidos a su programa En Conciencia Digital. Hoy es un día muy especial porque vamos a ocuparnos junto con Gary Villar de nada menos que Genpo Roshi, persona a quien ya hemos hecho nosotros referencia en anteriores programas y que para mí, para su servidor Gerli, tiene un significado muy especial, debido a que este es un maestro a quien lo he conocido últimamente. Yo estoy siguiendo las técnicas que él está impartiendo en el mundo con el nombre de Big Mind y Big Heart, gran mente, gran corazón. Y realmente es alguien a quien merece la pena presentárselos, hacerles conocer, participar, porque las enseñanzas que él nos da, nos trae, que él difunde, son realmente muy, muy, muy útiles. Quiero hacer esta presentación contigo, Gary, para que vayamos avanzando juntos, dado que Genpo Roshi, su nombre original es Denis Merzel. Genpo Roshi es el nombre que adoptó como dentro de la tradición Zen, por su maestro, por el linaje Roshi, y quisiéramos que vayamos presentándolo de manera tal que la gente pueda conocerlo. Creo que ese es el propósito más importante de esta mañana, de este día en el que estamos haciendo este programa. Así es. Big Mind. Gracias, Ger. Y bueno, queridos amigos, como siempre un placer estar nuevamente con ustedes. Ya venimos haciendo un recuento de personajes, de referentes importantes, personas, muchos de ellos que están vivos, algunos ya no, como el caso de Osho, que lo vimos en la edición anterior. El día de hoy nos abocamos a ver al maestro Zen Genpo Roshi, una persona que con alrededor de 70 años, exactamente 70 años al día de hoy, viene transmitiendo este mensaje que, como bien ha mencionado Ger, es una especie de sincretismo entre la sabiduría del budismo zen, donde él ha estado inmerso alrededor de 30 años, y su conocimiento y su inmersión en las psicoterapias occidentales, básicamente en el modelo de la psicología junguiana, con esto de las subpersonalidades. De hecho, lo vamos a ir viendo en detalle el día de hoy. Genpo Roshi nace en California en el año 1944. Es evidentemente conocido porque su trayectoria es larga en el budismo zen. Y ahora lo que quisiéramos inicialmente, dado que él es un referente importante, de hecho en su libro, que lo tenemos acá a mano para algunos que lo quieran, para mostrárselo a algunos de nuestros amigos, estoy con esta cámara acá, Gran Mente, Gran Corazón, que alude precisamente al método, al sistema que el maestro Genpo Roshi ha desarrollado, el Big Mind. Este método que él desarrolla, este libro incluso está prologado por Ken Wilber, enorme referente también en el tema del desarrollo humano integral, quien prologa el libro de una manera muy especial. Justo lo tenemos acá, quizás para que Ger lo puedas de repente leer. ¿Qué te parece si leemos unas cuantas líneas del prólogo, que es un prólogo bien amplio? En realidad yo no he visto que Ken Wilber, que es este personaje tan insigne en materia de lo que es conciencia, espiritualidad, yo no he visto que él se haya referido con tanto énfasis a nadie. Lo ha hecho muy en particular, y aquí en estas primeras líneas eso es lo que destacamos, ¿no? Ken Wilber dice de este método del Big Mind, dice: puedo decirlo más alto, pero no más claro. El proceso Big Mind, creado por el maestro Zen Denis Genpo Merzel, es con toda probabilidad el descubrimiento más original e importante realizado dentro del ámbito del budismo en los últimos 2 siglos. Muy importante acá mencionar lo que menciona en el prólogo, en este caso Ken Wilber, refiriéndose
al método de Genpo Roche. De hecho, dentro del modelo actual, del modelo de Ken Wilber, este modelo integral, el proceso Big Mind está considerado como un proceso fundamental. Es más, en su libro Práctica Integral de Vida indican que debería estar contemplado ahí el método, pero por la amplitud y la variedad del mismo, pues no lo consideran. Sin embargo, tiene un peso muy, muy importante dentro de este modelo integral que ya Ken Wilber ha desarrollado y del que hemos hablado con anterioridad. Bueno, para ir conociéndolo entonces a Genpo Roshi, vamos a ver un videíto corto, donde vamos de alguna manera a conocerlo de manera directa a él y continuaremos conversando sobre este maestro Zen. Adelante con el video. Big Mind es abrir nuestra mente al infinito. Solo abrir nuestra conciencia al infinito. Y otra vez puedo usar esto como un triángulo. Entonces, si el lado izquierdo del triángulo corresponde a la mente y el corazón más restringido, la mente y el corazón, que llamamos el self, es limitada, es finita. Está contenida en nuestra historia. ¿Quién pienso que soy o quién creo que soy? Lo que yo llamaría, yo, Genpo, es la pequeña mente. Todo en este cuerpo, lo que ocurre aquí en mis pensamientos, mis creencias, todo en este cuerpo, lo que ocurre aquí y ahora, mis conceptos, mis opiniones, mis ideas, mis nociones acerca de quién soy, todo eso es lo limitado. Esto está en el extremo izquierdo. En el otro lado, que está Big Mind, es cuando sueltas todo eso. Cuando sueltas todos los conceptos, las nociones o ideas acerca de quién soy, toda la historia sobre eso. Y entonces me doy cuenta que estoy en ese maravilloso estado del presente, donde simplemente no sé quién soy. Soy tan grande, pero no hay nadie a quien conocer. No hay división entre sujeto y objeto. No hay nadie a quien se pueda decir, oh, eso soy yo. No hay aquí, no hay alguien que escuche, no hay quien vea. Yo soy todo, la totalidad, el infinito, soy eterno. Eso es Big Mind, lo que podemos llamar lo absoluto o Dios. Big Heart, gran corazón, es la parte superior, el ápice. Big Heart o gran corazón es cuando combinamos o incluimos la gran mente y lo que es todo lo personal, el self limitado, esa mente pequeña, la mente que está confinada. Fuera de la sabiduría de la gran mente y de la sabiduría convencional del self o ser limitado. Nos movemos al ápice y ese es el gran corazón. Ahí es donde abrimos nuestro corazón a su capacidad sin límite, al amor incondicional y el cuidado y la compasión. Ese es el punto de amor en el cual se encuentran todos los seres sensibles. Mi amor, por tanto, es el amor de todo lo animado y también de lo inanimado. Para todas las cosas, amor a todas las cosas y a todos los seres del planeta. Ese amor es lo más alto que yo puedo concebir. No hay forma de imaginar algo que se parezca al amor. Está más allá de toda concepción. Es tan abierto y a la vez equilibrado porque está justamente con el Big Mind y esto se produce dentro de nosotros en un proceso de balanceo, de modo tal que se puede cuidar a alguien incondicionalmente. Todo esto es el gran corazón. Y entonces nosotros traemos tanto a la gran mente como al gran corazón todos los días de nuestra vida. Y cuando eso ocurre, funcionamos con sabiduría y con compasión.
En eso consiste el proceso Big Heart y Big Mind. ¿Por qué compara Big Heart y Big Mind con una tecnología espiritual? Como todas las tecnologías espirituales que han avanzado por cerca de 2400 años, lo que nos ha eludido en su práctica espiritual, en el mundo espiritual, y el Zen es también conocido en la escuela como la escuela repentina del budismo, y es probablemente el camino más repentino. La mayoría de las escuelas tienen procesos más graduales, pero el Zen se ha llamado a sí mismo el despertar instantáneo, el despertar repentino. En un momento podemos decir que tenemos una realización repentina, un despertar repentino, como me ocurrió a mí en febrero de 1971. Y ocurre muchas veces y en muchas prácticas espirituales. Pero lo que nos ha eludido es que como logramos que alguien despierte, de modo que tenemos algo que llamamos palabra de cambio. Es así que cuando el estudiante está realmente maduro, como un pollito que está para ya salir del cascarón, el pollito está realmente listo para nacer. Y entonces viene la madre gallina, picotea la cáscara y lo rompe. Si lo hace demasiado pronto, entonces el pollito va a morir. Pero si lo hace a tiempo, porque el pollito no está totalmente desarrollado. Pero si lo hace muy tarde, el pollito también morirá. Entonces para la madre gallina, el tiempo oportuno es absolutamente esencial. De modo que el tiempo oportuno para golpear la cáscara es el momento justo. Y eso ocurre en el Big Mind, cuando el estudiante está listo para despertar, está como el pollito listo para nacer. Y saberlo esto es un arte. Es un arte en la cual con el cual el maestro debe estar totalmente sintonizado. De otro modo, no hay forma de ayudar a un discípulo a despertar. Como uno de ellos que dice, se cuenta que un monje se acercó con el discípulo para poder ayudarlo a despertar y decir exactamente lo correcto. Se dice, por ejemplo, de un monje que se acercó al maestro Yoshu y le preguntó: si un perro tiene la naturaleza de Buda y Yoshu solo dijo y mu no es el sonido de una vaca, fue en chino, wu, y el estudiante se abrió, se despertó. Otro caso, ¿cuál es el significado del Bodhidharma? Bodhidharma fue un gran maestro que vino de la India y trajo el Zen, el budismo, desde la India. Luego convirtió en Zen. Así que la pregunta, ¿por qué Bodhidharma vino del oeste? Es decir, fue de la India a la China. Y Yoshu respondió, el roble en el jardín. Y en ese momento estaba probablemente mirando ese roble. Y el estudiante miró el roble y se abrió. Tuvo una experiencia. Entonces hemos podido llevar a estudiantes a una realización súbita. Pero nunca hemos podido determinar cuál es el momento oportuno, el tiempo y el lugar. Todo debería estar coordinado. Lo que hace la tecnología Big Mind es que podemos hacerlo con 400 personas en una audiencia o podemos hacerlo con 10.000 personas desde una pantalla de televisión o una computadora. Podemos hacerlo con millones de personas y podemos determinar cuándo hacerlo, porque todo lo que se requiere es que la persona esté preparada y abierta y que confíe lo suficiente como para seguir las instrucciones. De modo que si en ese momento te dijese, ¿puedo hablar con Big Mind o la gran mente, por favor? El oyente, el alumno, dice, ok, sí, yo soy la gran mente. Y entonces se toma un momento para reflexionar sobre quién es y entonces se dice, ya no soy yo, ya no soy Genpo, ya no soy Denis Merzel, ahora soy la gran mente. Big Mind. Y entonces cuando miramos hacia adentro, hacia nuestra mente, vemos cómo Big Mind no tiene un nacimiento, no tiene un comienzo, no tiene tampoco límite ni fin, no tiene parámetros. Pues bien, amigos, como habrán visto, tenemos un extracto ahí de algo que
Genpo menciona respecto a su proceso, el proceso Big Mind, que traducido al español es gran mente, gran corazón. Big Mind, Big Heart. Bien, para mencionar un poquito más respecto a él y ir conociéndolo un poco más a Genpo Roshi, ya hemos mencionado algunos datos de su biografía, algo de su historia. Algo que ya es importante mencionar es que a temprana edad, a los 26 años, es donde viene para Genpo lo que él menciona como este momento de despertar. Y él lo cuenta justamente en este libro que les hemos comentado, que esto surge en un viaje, en un campamento que hace con unos amigos, ¿no? A las montañas, se van como de campamento, y él estando solo, digamos, ahí en una montaña, estoy en California, si no me equivoco. Sí, en California. En California, ¿no? Una montaña en California. Tiene como este despertar, como este darse cuenta profundo, donde se pregunta un poco, oye, ¿cómo he hecho para complicarme tanto la vida en tan poco tiempo, ¿no? Ya había tenido hasta 2 separaciones. Bueno, una separación y una de las razones por las cuales él se fue a este retiro, si se puede decir, con sus amigos, fue precisamente que estaba por otra crisis de pareja, ¿no? Y su vida realmente era complicada, según narra él. Y cuando llegó a este lugar, lo que fue sintiendo fue la fusión con el todo. Y cuando se sintió fusionado con el todo, y por tanto desapareció el ego, entonces ocurre que todas sus padecimientos, sus sufrimientos, sus complicaciones, de pronto se esfumaron como una pompa de jabón. Eso es lo que él cuenta, ¿no? Y entonces todo le pareció maravilloso y todo le pareció perfecto, ¿no? A partir de ese momento, de ese instante. De hecho, esto se da en el año 1971, Sí. cuando tenía justamente 26 años de edad. Y ahí nomás, seguidamente, de hecho de ahí se muda a vivir solo, enseñaba, era profesor, deja su labor educativa, se muda a vivir solo. Es como que a partir de y esto es muy importante, porque este despertar, esta vislumbre potente de esa dimensión más profunda, es como un cambio de referencia, es como un cambio de punto de referencia, que hace que necesariamente se mueva un poco la experiencia, se mueva bastante la experiencia exterior. En el caso de Genpo ocurre. Cambia su vida en el sentido de que deja su labor educativa, se muda a vivir solo, y ahí nomás al año siguiente, en 1972, es que se interna ya en un monasterio zen, ¿sí? Sí, efectivamente. Lo que acontece con él es que luego de esta experiencia cumbre, ¿no? Que nosotros sabemos por Ken Wilber que esas son las experiencias cumbres, que llegas a un momento pero luego bajas, ¿no? Entonces, Genpo lo que quería era mantener esta experiencia, y tiene la sabiduría de ir a trabajar esto precisamente con más intensidad en un monasterio zen, como bien lo dices, justo dentro del linaje de los Roshi, ¿no? El zen tiene linajes, y es ahí donde hace su carrera, digamos, como maestro espiritual zen, ¿no? Sí, y hace una carrera larga, en realidad son años de años que hace ahí en estos monasterios donde como se relata en algunos aspectos que se encuentran sobre su vida. Si bien es cierto, uno no encuentra mucha información sobre la vida del maestro Genpo Roshi en internet, hay en inglés sí está, pero no encontramos mucha información en español. Se sabe que sus avances ahí justamente en el budismo zen son notorios. Sí. Es decir, va avanzando de niveles, logra ser el abad de justamente ese monasterio donde él ingresó en un momento. Hace avances significativos hasta que llega a ciertas coyunturas justamente ahí en el espacio del zen, ¿sí? Efectivamente, cuando su maestro fallece, entonces él le toma la posta, ¿no? Y él continúa con esta labor. Y bueno, se va a Japón, le dan ciertos títulos, etcétera, y él logra establecer me parece que es en Salt Lake City, que logra establecer ya un templo, algo así como le llaman Kansen o Kaizen, ¿no? Que es un templo budista, ¿no? Y bajo el cual ya existen otro tipo de responsabilidades, ¿no? Con muchos discípulos, con infraestructura y con una serie de
cosas que lo van comprometiendo cada vez mucho más profundamente, ¿no? Pero digamos que esta es la parte del Zen, pero él no solo trabaja con el Zen. No solo con el Zen. Es más, de hecho es importante mencionar que Genpo Roshi o Dennis Merzel, como es su nombre original, él ha sido un deportista de élite, un deportista de competición, en natación y posteriormente en waterpolo, ¿sí? Sí, En estuvo waterpolo. en la selección de waterpolo, de Estados Unidos de waterpolo. Eso, sí, en la selección de waterpolo, evidentemente eso un poco previo a su ingreso, digamos, ya en el espacio efectivamente del budismo, ¿no? Sí. Es un deportista reconocido, un deportista de élite. Pero como bien mencionabas, él tiene una incursión profunda y de larga data en el budismo zen. Son muchos años, muchos años, muchos años que él recorre ahí, donde evidentemente las prácticas han debido de ser bastante asiduas y largas, como conocemos que funciona esta metodología del budismo zen. Sin embargo, él se encuentra en un momento con esta pareja que son Hal y Sidra Stone, terapeutas ellos, que trabajan justamente con el tema ellos han desarrollado un método llamado el diálogo de voces, basado en la psicología junguiana y utilizando el modelo de la psicoterapia gestáltica. Entonces, muy interesante porque Genpo justamente tiene un encuentro con ellos dos. Ellos dos, de hecho, tienen libros escritos sobre el modelo de diálogo de voces, este modelo terapéutico. Sí. Y Genpo pasa por ahí, conoce el modelo de diálogo de voces, y una vez que lo conoce se plantea esto, de hoy esto valiosísimo que tiene para aportar esto que proviene de Occidente, de Carl Jung, a quien conocemos, podría tener un punto de encuentro muy, muy, muy importante con lo que él había venido recorriendo ya y que venía de Oriente. Es más, él cuenta en su libro, que yo lo venía leyendo justamente ahora, cuenta Genpo que él había leído a Jung, que él mencionaba, Jung se había también sumergido un poco en las disciplinas orientales, decir que si bien respetaba muchísimo al budismo, entendía que para la mente occidental se necesitaba un enfoque distinto, se necesitaba una manera, una vía de ingresar de manera diferente, dado que el enfoque o la mente occidental tiene paradigmas distintos a los orientales. Y esto lo tenía muy presente Genpo, y cuando conoce a Hal y Sidra Stone, dice, caramba, acá encontramos algo interesante que pueda permitir este matrimonio entre esto occidental que tanto ha avanzado y esto oriental que tiene tantísimos años creciendo, ¿no? Sí, eso que dices, Gary, es muy, muy importante porque también forma parte de mi experiencia personal. Yo me he metido en varias líneas de meditación, varias escuelas diría, precisamente porque no encontraba ninguna de ellas que me acerque con la facilidad del caso a ese estado meditativo. Porque normalmente cuando estamos con preocupaciones, con abatimiento, cuando nos sentimos culpables de algo, responsables de algo, ¿no? Generalmente es cuando nuestra mente es un enjambre, ¿no? Y sentarnos a meditar en ese estado pareciera la cosa más complicada, porque a medida en que justamente queremos lograr ese estado meditativo, es cuando más tenazmente nuestro enjambre empieza a revolotear allí. Y esto pareciera no tener solución, entonces por eso se dice sigue meditando, sigue meditando, sigue meditando. Entonces llega un momento en que uno dice, oye, pero ¿cuánto tiempo más voy a meditar? Y muchos maestros te dicen, bueno, tú no tienes que fijarte en el tiempo porque de pronto tienes que meditar muchas vidas. Yo tengo a alguien que me dijo eso, entonces me pareció eso desalentador, una desesperanza, porque con mi pensamiento occidental yo lo quiero ya, ahora. Para un occidental, para un oriental entiendo que no es así. A un oriental le dices esto es para de aquí 20 días, y él te acepta y te dice, ok, esto es aquí para 20 días, es cultura, ¿no? Entonces yo tenía esto. Entonces lo que yo encontré con este método del Big Mind es que como puedo trabajar con las voces, digamos, tengo esta voz de la culpa, por así decirlo, o de un sufrimiento cualquiera. Entonces, esa que precisamente no me está dejando estar en estado meditativo.
Entonces, en ese momento, lo que hago es pedirle a esa voz, de la culpa, o de la que fuere, que esté presente ahí, que se manifieste y que me diga quién es, cómo es, cuáles son sus características, qué es lo que quiere en la vida de Vidal Herli, etcétera, etcétera. Dejo que hable como si fueras tú, por ejemplo. Y tú vas a hablar con absoluta autonomía. Así es como empieza a hablar esta voz. Hasta que llega un momento en que agradezco su participación y le digo, ahora déjame por favor hablar con el opuesto a esta voz. Y cuando ingresa el opuesto a esta voz, entonces ocurre algo increíble. Es como si ingresase otra persona dentro de mí, que en este caso, si inicialmente era la culpa o era el sufrimiento, ¿no? De pronto es una voz de paz, una voz de tranquilidad, una voz de presencia. Porque la culpa y el sufrimiento están pues entre el pasado y el futuro. Entonces, sin hacer ningún esfuerzo, absolutamente solo por oposición, porque la mente con esa característica dual que tiene, se va al otro lado y es como un motor, ¿no?, que se queda en neutro. No hay nada que decir, no hay nada que cuestionar, no hay nada que etiquetar. Y entonces, ahí, de manera automática, emerge ese estado de presencia, ese estado meditativo, y que es capaz de observar que ambos, tanto esta mente de la culpa como su opuesto, son solo eso, pensamientos. Y entonces, en automático, me pongo en el estado meditativo que yo estaba buscando, ¿no?, con estas prácticas, con estas disciplinas. Es decir, sin hacer nada, emerge. Esto es lo maravilloso que tiene este diálogo de voces que tú estás comentando y la manera como le permite luego ingresar a la meditación o al estado meditativo. Todo esto es que luego de estar en este estado meditativo de mind, ¿no?, él lo que hace es poner, como me estaba explicando ahí en su presentación, él hace como un triángulo. Entonces, digamos que es un triángulo equilátero. En la base inferior izquierda del triángulo estaría la voz del ego, de esta que estuve yo hablando hace un momento, ¿no? Del sufrimiento, del padecimiento, de la culpa, de todo eso. De todas las voces que están en realidad en mi ego, el self, que le llamo. Al otro lado del triángulo, de la otra base, el opuesto a eso es la gran mente, que ya nos hemos referido, es esa que emerge, ese estado meditativo. Y luego, en la práctica de tiempo, él dice que nos ubiquemos en la parte superior, en el ápice del triángulo, y que simplemente sintamos y percibamos lo que sea que tenga que manifestarse. Entonces él va más allá de la mente, de la gran mente, y llega a este estado en el cual efectivamente el cuerpo siente y tú eres solo un testigo del amor que emerge, del amor que brota, de la compasión que brota, de la paz que existe allí, del gozo infinito que está allí. Y tú eres alguien que de pronto simplemente siente sin ningún juicio, sin ninguna consideración, sin ningún propósito, ¿no? Eso es a lo que él te llama justamente corazón grande. Eso que de alguna manera se puede decir como amor incondicional. Entonces, es abrirle paso a Dios, es abrirle paso a lo no manifestado, a lo infinito. Entonces, es un proceso muy completo, que con una práctica constante se puede llegar a estar permanentemente así. Sí, efectivamente, y lo menciona Denis Mercer, que es el maestro Genpo Roshi, en su libro, en el sentido de que esta técnica desarrollada, que fusiona como un matrimonio entre lo mejor de Occidente y lo mejor de Oriente,
lo que busca es de manera rápida permitirle a la persona que está pasando por el proceso tener como este atisbo que le denominan Satori, de esta dimensión bastante más profunda, la gran mente, el gran corazón, tener un atisbo de ello. Pero esto evidentemente no va a dejar de lado digamos, el proceso que va a hacer luego esta persona con sus prácticas continuas. Y es más, él señala una analogía que él comenta que está referido a un monje zen, a un maestro zen del siglo IX, y de que él hacía alusión a algo similar. O sea, es como un grupo de personas que van a escalar el monte Everest, y se van juntos, se van en grupo, llegan a un determinado lugar, ya están cansados, sedientos, todos con una sed enorme, y entonces se ponen de acuerdo y escogen a 2 de ellos, de repente a los más capaces, a los más habilitados, a los que son más fuertes, para que vayan en busca de agua. Estas 2 personas se van, consiguen agua, le traen agua a los sedientos que se quedaron esperando ahí en el camino. Reciben el agua, evidentemente no la van a rechazar, la van a recibir, la reciben de buena gana, y lo que hacen es continuar su camino a partir de esto. El maestro hace alusión a esta historia de acá, porque es un poco lo que trae el proceso Big Mind, en el sentido de que les permite a las personas en estos, él hace el proceso de 6 días, ahí en Salt Lake City, en Estados Unidos, tener este atisbo, este encuentro, probar un poco de esta agua, beber un poco de ella, pero no es que por eso se vayan a quedar ahí, ya soy un maestro iluminado, pues no es así. Lo que es, ha tenido efectivamente un atisbo de la gran mente, el gran corazón, y esto va a cambiar su punto de referencia, dándose cuenta, oye, soy bastante más que esto que percibía, cambiar mi punto de identificación con este yo externo o finito, algo bastante más profundo, que va justamente a darle empuje o fuerza a un camino que va probablemente a emprender esta persona en adelante, y que de hecho va a demandar seguro disciplina y todo lo que va a demandar el camino espiritual. Sí, muy importante esto que dices, Gary, porque efectivamente el hecho de tener estas otras experiencias de gran mente y de gran corazón no quiere decir que dejes de seguir experimentando con las voces del ego. Él también dice, si yo estoy en este estado de gran mente, de gran corazón, y me voy al supermercado a querer comprar un agua y quiero elegir cuál es la que mejor me conviene por calidad, precio, lo que sea, yo necesariamente tengo que usar mi mente dual, porque si yo quiero elegir esta mejor calidad de agua o este mejor precio desde mi estado de gran mente o gran corazón, eso a mí no me sirve. Yo tengo que usar mi mente dual aquí, comparar. Comparo cuál es la que tiene mejor calidad, mejor precio, y elijo. Entonces, simplemente es como dice también Ken Wilber, ¿no? Que incluye y trasciende. Así es. ¿No? Entonces, eso es muy, muy importante, porque a menudo escuchamos decir de muchos maestros de que ahora yo ya soy un iluminado, como si hubieran llegado a una escala, a una etapa en la cual se ubican allí y no vuelven a venir aquí abajo, ¿no? Ese es un error, me parece, en el cual muchos maestros se han mantenido y al cual han llevado mucha gente a creer que el estado de despertar o la iluminación es algo que los transporta, los traslada a algún lugar dentro de nosotros o fuera de nosotros, de modo tal que dejan de ser seres humanos. Genpo dice con mucho énfasis, con mucha reiteración, de que eso no es así. Nosotros siempre estamos con el pensamiento dual, estamos aquí en el mundo, hacemos las cosas que tienen que hacerse aquí en el mundo, no hay que distraerse de eso. Lo único que hacemos con el despertar es, como bien lo has dicho tú, tener una experiencia distinta, diferente, de otra dimensión, y tener esa identificación para decir, también soy eso, o sea, también soy gran mente, también soy gran corazón, y entonces puedo estar aquí en el mundo sin ser del mundo, como decía el Maestro Jesús. Sí, de hecho, en el método que desarrolla Genpo, y para ir terminando con esto, él trabaja inicialmente con las voces del yo, que se le llama, que son como, digamos, la personalidad, que esa que ya conocemos tanto, dividida en subpersonalidades, como diríamos personajes que pueblan ahí, que juntos conforman esta tu personalidad, que esto es parte de la psicología junguiana justamente,
Y se trabaja mucho con ellos, dándoles espacio, conociéndolas, reconociéndolas, encarnándolas, dándoles espacio para que se manifiesten, para que, como bien ha señalado, expresen para qué están, para qué existen, cada una tiene una razón de ser, no peleándose con ellas o con la personalidad, sino dándole espacio para que esté. Pero luego también le dé espacio él a manifestarse a esas otras voces o dimensiones que ya no son necesariamente voces de la personalidad, sino voces ya, las voces no duales, que le llama él, ¿no? En las voces duales están, por ejemplo, el protector, está el controlador, el escéptico, acá lo pongo a la mano, la ira, el yo herido, la víctima. Y ya en las voces no duales, con que se trabaja en el método, está la voz del camino, la voz justo de la gran mente, el gran corazón, está la voz de la compasión, yin yang, la voz del maestro, en fin, voces con las que está trabajando. Es importante porque él menciona que la posibilidad de encarnar estas voces es muy poderosa porque te hace ver que está muy cercana, que está aquí nomás, que está presente ya, y que la posibilidad de meterte en ella y darle espacio para encarnarla puede mostrarte que está bastante más cerca de lo que te imaginabas. Alguien podría decir, no, la gran mente, eso me llegará acá a unas 200 vidas de repente más adelante, y él dice, no, el método te invita a probar, encarnar estas voces no duales, encarnarlas, darle espacio a que estén, manifestarte de ellas, para que puedas ver que es un poco esta ilusión del tiempo, puede ser solamente eso, una ilusión, y que puede estar bastante más cerca de lo que te has imaginado, de lo que has pensado, de lo que te han dicho. Además, el método, para que tengan nuestros televidentes una idea más completa, no solamente consiste en lo que conocemos, que es la típica meditación, ¿no? Que es sentarse en posición del otro, estar en silencio. No, es muy occidental. Es diálogo, es un diálogo entre tres personas y se conversa con las personas, digamos, entre las tres personas hay una que es la que va a recibir el proceso. Entonces, esta persona que va a recibir el proceso lo que hace es encarnar a las distintas voces como si estuviese actuando, pero solo con una condición, que lo haga sinceramente. O sea, no hay tal actuación. Entonces, cuando encarna una voz determinada y luego se le pide que encarne al opuesto de esta voz, lo que ocurre luego, después de haber hecho estas dos representaciones con el sujeto participante, es que se da cuenta de la realidad, entre comillas, de estas voces. Y entonces, la experiencia que se da casi en todos los procesos y que también me dio a mí, es que de pronto ves todo eso como una fantasía. Es decir, todo aquello que me preocupaba, todo aquello que me tenía completamente a veces sumido en la tristeza y mil cosas más, de pronto es nada. Y entonces empieza a surgir una risa muy profunda, una risa que justamente a esto le llaman el satori. Es un despertar con alegría, con una risa de toda la existencia, ¿no? Entonces, esta experiencia es maravillosa, porque como bien lo decías, te da la muestra, te da la conciencia de que existe otra dimensión. Y si ya viviste esa dimensión, entonces te corresponde, luego por ti, por tu responsabilidad, volver todo el tiempo que sea posible, hasta que sea constante esta vivencia o esta experiencia. Y llevar esta experiencia cumbre a una experiencia meseta, sostenida, sostenible en el tiempo, ¿no? Sí. Bien, entonces, nuestros queridos oyentes, les hemos querido el día de hoy presentar a este maestro Genpo Roshi, y queremos, dado que estamos presentando a varios personajes importantes, tener en cuenta lo que vamos encontrando como puntos de conexión entre ellos. Aquí encontramos una práctica previa a la meditación importantísima por tener encuentro con esta dimensión nuestra más profunda. Invitamos a nuestros amigos que nos escuchan a seguir acompañándonos en ediciones posteriores y sobre todo ir llevando a la práctica algunas de las ideas que vamos ya compartiendo con ustedes de diversas fuentes, de diversos maestros, de diversos personajes que están presentes hoy en día. Muy bien, gracias entonces por la edición del día de hoy, por acompañarnos nuevamente, y los esperamos en la siguiente edición de En Conciencia Digital. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima. Imagine there's no